El libro licenciado Fabián de Antonio, quien nació en Buenos Aires en 1964, ex jugador de fútbol nacional e internacional, amplia trayectoria en la función gerencial de las áreas de comercialización y de logística en empresas de primer nivel internacional del sector eléctrico y electrónico. Vivió en Italia hasta el año 2001. A partir de diciembre de 2002, funda en Buenos Aires, junto a Roberto Vilches, la editorial Ediciones Fabro, llegando a los 80 títulos publicados en el 2011. Recibió en el año 2008 el premio Oesterheld, en el año 2009 la estatuilla Arthur Jauretche y en el 2011 fue distinguido con el premio José Rosa, todos por la labor editorial y el aporte del pensamiento nacional y popular. Es integrante de la Comisión Nacional Permanente de Homenaje a la Vuelta de Obligado y miembro de número del Instituto Nacional e Iberoamericano de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego. Es coautor del libro Mordisquito, Ayer y Hoy, La Batalla Cultural, Ediciones Fabro, 2011, y también coautor del libro La Otra Historia, Revisionismo Nacional, Popular y Federalista, Ariel, 2012. Con ustedes, el licenciado Fabián de Antonio. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer profundamente al intendente y a toda su gente por la posibilidad de esta presentación y de esta posibilidad de expresarme, al doctor Casas y a la doctora Maldonado, y también a Ricardo Lorza, que, confió en nuestra editorial para editar este libro. Simplemente quiero comentarles del libro, va a hablar el doctor, un poquito de la editorial. Somos una editorial que cumplimos 10 años y que estamos abocados a la edición de textos exclusivamente del pensamiento nacional y popular. Nacimos con la convicción y con la necesidad de editar autores nacionales y populares que históricamente, la historia oficial, los han tenido ocultados, ninguneados. Sabemos que la historia en algunos casos es una historia, la que nos cuentan a veces, falseada, una historia cercenada, una historia que no nos cuentan realmente la verdadera historia, como decimos nosotros. Y bueno, queremos dar esa posibilidad, editando nuestros libros, de contar esa otra historia. Y por eso libros como el de Belgrano, libros como que tenemos en el fondo editorial de Juan Manuel de Rosas, La Guerra del Paraguay, reeditamos libros sobre Malvinas, por supuesto, Perón y Evita, libros que tienen que ver y que generalmente Arturo Jauretche, José María Rosa, Fermín Chávez, lamentablemente son textos que no están llegando a las universidades y que el gran público a veces no tiene la posibilidad de leer. Por eso nuestra labor, aparte de editar libros, no es una mera actividad comercial, sino, como dije recién, es una convicción de editar a estos autores para que el gran público pueda llegar a leerlos. Quiero contarles una pequeña anécdota, si me permiten, que tiene que ver con el libro que estamos presentando. Yo soy, como bien dijeron recién, ex jugador de fútbol y tiene que ver con el deporte. Y perdónenme, yo soy hincha de Boca y quiero contar algo. Ustedes saben que los primeros fundadores del Club Atlético Boca Juniors eran genoveses e irlandeses, pero en más cantidad genoveses. El apodo Xeneize significa en dialecto genovés justamente, o sea, en dialecto genovés se dice Xeneize. Entonces la deformación de llegar a la Argentina le quedó Xeneize. Quiere decir que Xeneize es genovés en dialecto genovés. Digo esto porque la semana pasada estuve en Italia haciendo algunas gestiones y estuve en el pueblo del padre de Belgrano, en un pueblo en la Liguria, cerca de Génova, un pueblo que se llama Costa Donelia, y realmente me sorprendió para bien, porque encontré en un pueblo de 300 habitantes, a escasos 50 kilómetros de la frontera con Francia, en la provincia de Imperia, encontré este pueblo de 300 habitantes donde nació y vivió Domenico Belgrano, que era el papá de nuestro Manuel Belgrano.
Pero la sorpresa más grande que me llevé es que cuando llegué al pueblo me encontré con que funciona una asociación Manuel Belgrano en este pueblo de Onelia de 300 habitantes, cuyo director muy amablemente me hizo recorrer el pueblo y varias actividades que ellos hacen. Entre las actividades que ellos realizan, más sorprendido aún, todos los 20 de junio festejan el Día de la Bandera Argentina. Un pueblo de 300 habitantes, los 20 de junio recibe más de 3.000 personas para festejar a nuestro prócer, Manuel Belgrano. Realmente me quedé sorprendido, por supuesto, una emoción muy grande, porque que en un pueblo de 300 habitantes, perdido en la montaña, en el norte de Italia, recuerden con tan emoción, con tanto ímpetu a un prócer argentino, con que embanderan toda la municipalidad con la bandera argentina, realmente me llenó de orgullo, sinceramente, y lo quería compartir con ustedes porque es algo que quizás yo por lo menos no tenía conocimiento, y es una emoción muy importante. También quiero decirles que el libro de Ricardo, el libro que estamos presentando hoy, está en varias librerías en el mercado italiano. Así que bueno, les agradezco profundamente a todos ustedes que están aquí presentes, que han venido a la presentación, y les dejo esta inquietud, que el primer Ceneice fue Manuel Belgrano. Muchas gracias. Para referirse a esta obra que hoy presentamos, nos expresará unas palabras el doctor Gabriel Eduardo Casas, vocal del Tribunal Oral Federal de nuestra provincia. Bueno, buenas noches. Unas breves palabras, digamos, por aquello de que lo bueno y breve, dos veces bueno. Y discúlpenme si leo porque estoy obligado a ser muy preciso en lo que quiero decir. Señor Intendente, amigos, amigas, señoras y señores, antes de referirme al libro que hoy presentamos en Tucumán, quiero agradecer el respaldo y el compromiso del señor Intendente Domingo Amaya y de los funcionarios municipales para la realización de este acto. Sin duda que ello lo referencia como un dirigente preocupado por reivindicar las acciones valiosas que transmite nuestra historia, que en la medida que se las conozca y entienda, podrán reflejarse positivamente en los ideales operantes en nuestra comunidad. Quiero agradecer algo más. En el marco de la Universidad Libre, Autónoma, Federal e Iberoamericana, que reconoce como su fundador al gallego Alejandro Álvarez, un grupo de amigos crearon el Instituto Universitario Libre Profesor Manuel Gonzalo Casas, que en su momento organizó una conferencia de Ricardo Elorza en Tucumán y hoy lo acompaña en esta presentación. De más está decir que estoy seguro que mi padre valoraría mucho este acto y se identificó siempre con el culto a la Virgen María, devoción que heredé de él y de mi madre. Para aludir a la obra, quiero decir las referencias que yo tengo por válidas y vigentes de Ricardo Elorza. Se trata de un investigador libre de nuestra historia y en particular de Manuel Belgrano, como el prócer, líder y combatiente del proceso de emancipación nacional. Elorza es un hombre que siente con pasión la historia argentina, o mejor aún, la de las Provincias Unidas de América del Sur. Está comprometido con una línea de pensamiento nacional, una visión con la que se podrá disentir en algunos aspectos parciales eventualmente, pero con el que coincidimos en la cuestión básica, en el sentido de que los mejores avances que tuvo Argentina se produjeron en aquellos momentos en que sus líderes representaron los intereses del pueblo.
El mejor ejemplo lo constituye la batalla del 24 de septiembre de 1812 en Tucumán, que con el 9 de julio de 1816 marcan los hitos más preciados para los tucumanos y todos los argentinos. Y en tal sentido, la obra en sí misma es elocuente, nos cuenta en forma amena el camino de Belgrano, así señalado, su recorrido político y militar en defensa de la independencia y de la libertad. Lo caracteriza como un hombre hidalgo, austero hasta límites inimaginables, al mismo tiempo generoso, que priorizaba la educación como el eje central de la acción política del Estado, que además evita el sojuzgamiento de los sectores más necesitados. La educación pública fue su herramienta para terminar con la pobreza y la ignorancia, e hizo del trabajo una cultura asociada a la educación. Reivindica también el autor que Belgrano tenía en claro la importancia de los procesos de industrialización para generar valor agregado en nuestro propio territorio. También apostó a una avanzada escuela de náutica en todos sus aspectos, incluido el establecimiento de astilleros para lograr nuestra propia flota mercante. Nos recuerda Elorza los múltiples ámbitos en que Belgrano volcó sus inquietudes. Educación también para las mujeres, condena absoluta de la esclavitud, reivindicación de los indígenas, alusión permanente a la unidad de América del Sur. Alude también a su carácter firme en los momentos decisivos. Así, en la noche del 24 de mayo de 1810, dijo a sus compañeros del movimiento revolucionario: junto a la patria, juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día inmediato el virrey no hubiese sido derrotado, a fe de caballeros yo lo derribaré con mis armas. Su decisión de crear la bandera como suprema muestra de su lucha por la consolidación de una nación libre y soberana es minuciosamente comentada por Elorza, siendo un acto absolutamente coherente con la trayectoria personal y pública de Manuel Belgrano. Se trata este libro de una obra que, además de las investigaciones del autor, contiene importante y valiosa cita de documentación, como simple referencia y que no en vano también ha sido subrayada por el editor. Para cerrar, dejo este pensamiento de Belgrano publicado en el Correo de Comercio número 3. Hubo un tiempo de desgracia para la humanidad en que se creía que debía mantenerse al pueblo en la ignorancia y por consiguiente en la pobreza, para conservarlo en el mayor grado de sujeción. Pero esa máxima injuriosa al género humano se proscribió como una producción de la barbarie más cruel. Muchas gracias, los dejo con el autor. Señoras y señores, el autor del libro, Ricardo Elorza Villamayor, oriundo de la ciudad de Buenos Aires, es contador público nacional, investigador histórico y guionista. Fundó y preside varias entidades culturales de Mar del Plata, como el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, la Biblioteca Popular Juan Domingo Perón y el Instituto Manuel Belgrano. Se desempeña además como director de programación y edición de emisora iberoamericana de Mar del Plata. Es académico del Museo General Belgrano de la ciudad de Buenos Aires y de la Universidad Libre, Federal e Iberoamericana de Argentina. En febrero de 2004 fundó junto a los veteranos de la Guerra de Malvinas la Biblioteca Soledad
en la base Antártica Esperanza. Invitamos a continuación al autor del libro, contador Ricardo Elorza Villamayor, a que nos exprese unas palabras. Muchas gracias. Y bueno, comprenderán mi emoción de estar acá, nada menos que en San Miguel de Tucumán, quienes tenemos nuestro espíritu prácticamente siempre volcados y apasionados a nuestra patria y a nuestro pueblo. Para nosotros la historia no es una materia, para nosotros la historia es la memoria viva del pueblo. Por eso, hablar de Manuel Belgrano, como lo sintetizara recién el doctor Casas, indudablemente es estar hablando del conductor y de su pueblo. Y hay algo que yo venía pensando, ¿no? Y sobre todo habiéndolo escuchado a Casas y a Antonio con la presentación del libro y la síntesis que ellos han hecho. La batalla de Tucumán, porque este año considero que es el hecho más saliente, si consideramos que también el 27 de febrero prácticamente se había declarado, no formalmente, pero sí de hecho, la independencia de Rosario con la creación de la bandera. La batalla de Tucumán es una batalla estratégica para América del Sur. Sin batalla de Tucumán, ¿cómo imaginar la batalla de Salta? ¿O cómo imaginar a San Martín pudiendo organizar el ejército de los Andes en Mendoza? Pero yo quería referirme al mes de octubre de 1812. Me parece que si nosotros vemos qué es lo que pasó, es una de las cosas más ocultadas también de la historia. Quizás, no sé si está trasladada al libro, pero yo quería destacar 5 hechos que ocurrieron en octubre de 1812. El 5 de octubre llega la noticia a Buenos Aires de que se había triunfado en Tucumán. Y esto, además de ser celebrado por el pueblo de Buenos Aires con gran algarabía, decidió al movimiento revolucionario, que en ese momento solo contaba con Nicolás Rodríguez Peña en presencia, ya que a los 4 días, a los pocos días, a los 7 días, fallecía uno de los principales hombres que condujeron el movimiento revolucionario, que fue Juan José Castelli, primo de Belgrano. También estaba Hipólito Vientes. Y ellos le pidieron al jefe de la guarnición militar de Buenos Aires, que custodiaba la capital de las Provincias Unidas del Río de la Plata, le pidieron al jefe que esta situación por la que había sufrido todo el pueblo desde Tarija a Tucumán, que en éxodo se había llegado hasta aquí y no había recibido ningún tipo de apoyo del gobierno central, en manos de quien había sido el secretario del triunvirato, pero se había erigido como el factotum de ese gobierno, Bernardino Rivadavia. Que justamente procediera a desalojarlo del gobierno. Ese jefe militar lo hizo sin ningún tipo de objeción, ya que él respondía al movimiento revolucionario y hacía solamente 7 meses que estaba de nuevo en su patria, la América, y hizo lo que debía hacer un jefe militar cuando el pueblo y ese movimiento revolucionario llaman a un momento de decisión como era ese. Y José de San Martín, que era el jefe de la guarnición Buenos Aires y creador del regimiento de granaderos a caballo, puso los obuses frente al cabildo
y desalojó del poder a quienes habían traicionado la causa de la patria. Eso ocurría el 8 de octubre y es la segunda entonces circunstancia a la que quería hacer mención. Sin Tucumán no hay destitución de los contrarrevolucionarios que estaban en el gobierno. Ustedes saben que Chiclana no firmó la nota donde se sancionaba, se amenazaba a Belgrano con sancionarlo si él combatía en Tucumán, como había tomado la decisión de hacerlo, y para lo cual ustedes saben mejor que nadie que recibió el apoyo de todo el pueblo tucumano, en todo sentido. Y esto no hubiese sido posible y los contrarrevolucionarios hubieran seguido en el poder. El 20 de octubre, el nuevo gobierno, como digo, encabezado por Nicolás Rodríguez Peña, uno de los hombres de los brazos principales de la revolución junto a Belgrano, y en cuya casa justamente sucedió lo que comentaba recién el doctor Gabriel Casas, referido a que si en el día inmediato el virreino ha sido derrocado, esto Belgrano, que lo decía el 24 de mayo, ya entrada la medianoche del 25, o la madrugada del 25, con su uniforme de sargento mayor y con varios días de no haber podido descansar, varios días de vigilia, varias noches de vigilia. Entonces Rodríguez Peña, digo, en cuya casa se había realizado esta reunión, el 20 de octubre, tenemos la tercera fecha importante que tampoco hubiese ocurrido sin Tucumán. Ese día se da una serie de una resolución por la cual se determina, por ejemplo, que haya una placa en los dos cabildos, mejor dicho, en la Plaza de Mayo por un lado, en la Pirámide de Mayo, pero también una inscripción de todos los combatientes en los dos cabildos, en el de Buenos Aires y en el de Tucumán. Y además de eso, le da honores a quienes habían combatido y, por supuesto, a su general. Y el 31 de octubre, desde aquí, desde Tucumán, Belgrano contesta en algo que a mí me parece que es lo que va a acompañar toda la vida de Belgrano, desde muy jovencito, porque esta era su actitud. Para ser tan humilde hay que ser demasiado grande. Y él decía que él agradecía y con mucho afecto lo que le habían confirmado, el cargo de brigadier, que lo habían que lo habían nombrado, lo habían condecorado con el cargo de capitán general del ejército, bueno, que seguramente que ustedes me considerarán el héroe, pero yo tengo que decir la verdad, les dice. Esto, yo de general, lo que había hecho era las acciones anteriores a la batalla, todo el manejo previo a la batalla y hasta el momento en que mandé a avanzar. Dice, el éxito en realidad es de mi segundo, el mayor general, de los jefes de división, de los oficiales y de toda la tropa y el paisanaje. A cada uno de ellos debe llamársele el héroe del campo de las carreras de Tucumán. Fíjense. Eso pasaba un 31 de octubre como hoy. Hoy es el bicentenario de esa carta que se envió desde acá, desde esta casa recreada por esta administración que realmente a mí me ha sorprendido. Porque cuando entramos, y la conocimos ayer por la noche, yo sentí el espíritu de Belgrano ahí adentro. Porque más allá de las reconstrucciones que debemos hacer, porque han demolido todo, hablé del Cabildo de Tucumán, hablé del Cabildo de Buenos Aires. ¿Dónde está el Cabildo de Tucumán? El Cabildo de Buenos Aires es un bar en la parte de atrás. Algunas cosas quedan, pero en el patio trasero
está el aljibe de la casa demolida de Manuel Belgrano, que ni siquiera tiene un cartel que dice que ese es el aljibe de la casa de Manuel Belgrano. Así fueron demolidas las casas de todos los revolucionarios. Aquella casa de la que hacíamos mención, la de Rodríguez Peña, está frente hoy al Consejo Escolar, pero ahí nadie dice de que esa plaza, allí pasó esto del 24 y 25 de mayo a la madrugada. De manera que reconstruir el camino, que es algo que nosotros lo estamos proponiendo en todo el país, en todos los pueblos y ciudades de la patria, estamos recorriéndola y seguimos recorriéndola. Y hay un hecho más. Nosotros el 8 de diciembre del año pasado, porque quien les habla en realidad no escribió todo esto detrás de un escritorio, sino que lo fuimos escribiendo también recibiendo de cada uno de los pueblos y ciudades por los que había pasado Belgrano, esas cosas que solo transmite la gente con su corazón, con su sentimiento. Entonces cuando dicen, cada vez que uno habla, dicen cuánta pasión, cuánto sentimiento, y cómo no sentir pasión y sentimiento si nosotros cada vez que lo nombramos y le damos el lugar que verdaderamente tuvo, la gente lo siente y lo interpreta de inmediato. No hace falta explicar más nada. 160 años de mentira son tapadas solamente con una sola verdad o con un par de verdades que son las que le podemos transmitir en una conferencia, una charla con debate, como hacemos en todos los lugares donde vamos. Y le decía esto del 8 de diciembre del año pasado, porque es el Día de la Virgen. Y entonces para ese día habíamos pensado varias cosas hacer en este marco de lo que hablamos. A los pocos días veníamos para acá, para Tucumán justamente, donde habíamos estado en junio, estoy hablando del 2011. Y ese día, o los días previos para ser francos, pero lo hicimos público ese momento en una emisora, bueno, lo trasladamos a muchísima gente desde Mar del Plata. Le pusimos, pensamos en aquella proyección que le daba Belgrano a la América del Sur. Como bien decía recién Gabriel, esa marina mercante que él dijo que si no la teníamos no podíamos poner nosotros el precio lo ponen los de afuera, los que compran. Y la riqueza que tenemos en nuestro suelo y la mano de nuestros hombres, de los que trabajan. Entonces decidimos hacer una campaña del niño argentino concebido. El niño argentino concebido para esa Argentina del 2050 que tenga 100 millones de habitantes y de que sean, por lo menos que sean 90 o 95 millones de argentinos, y no que tengamos que ser la mitad de argentinos y la mitad de habitantes, que nosotros somos muy receptivos, está muy bien, pero cuidemos también la integración y la identidad nacional, por ese lado también. Entonces, empezamos esa campaña del niño argentino concebido, para lo cual, claro, una de las cosas, el Estado Nacional ya se está haciendo cargo de esos niños que están en el vientre de la mamá, ¿no? El niño argentino concebido es el que está en el vientre de la mamá, que tanto preocupó a Belgrano. Entonces dijimos, si el primero que se preocupó de eso fue Manuel Belgrano, ¿cuál tendría que ser el Día del Niño Argentino Concebido? No sé si debo reconocer que hay un antecedente muy importante, y es el del niño argentino, el del niño por nacer. Un amigo, siendo secretario de Culto de la Nación, hizo un trabajo muy importante sobre eso, para el 25 de marzo. Obviamente 9 meses antes del nacimiento de Jesús. Y